que es el Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema, que en esta ocasión es la 15ª emisión y que por razones de la pandemia, pues se suspendió y lo estamos retomando a partir del mes de agosto. En esta ocasión nos da muchísimo gusto tener al profesor Ramón Humberto Córdoba Aquino, economista, y que Rosa Laura nos compartió su amplio currículo, muy destacado, por cierto, en particular por los premios los reconocimientos y distinciones que ha tenido, y que es un profesor, pues se ve que muy comprometido con la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, ¿verdad? La FES Acatlán. La medalla Gustavo Vaz Prada, es una medalla que lo distingue y pues lo felicitamos por ello. Aparte ha estado colaborando con el Centro de Ciencias de la Complejidad y bueno, pues creo que tiene muchas cosas que compartirnos, entre ellas su ponencia de hoy que se titula como Ciencias Sociales Cuánticas, así como pregunta, un mundo pequeño y breve. Entonces, le damos la palabra al maestro Ramón Humberto Córdoba. Aquí. Adelante. Pues, pues muchas gracias. Gracias, doctora. Sí. Constituye para mí un gran honor este espacio, el lugar, que en este caso el espacio sea virtual. Ya en otra ocasión he tenido la oportunidad de estar ahí en el espacio físico. Muchas gracias, doctora. Gracias a la maestra Rosa Laura. Sin ella, sin su gestión, creo que no sería posible esta presentación. Y quiero iniciar haciendo con esta presentación la mención de quien también Lara Rosano, ¿no? Que está encargado del área de ciencias sociales y complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad, pues que cuando se me invitó a este espacio por el mes de marzo, ya tenía el trabajo que iba a presentar. Después, con el transcurrir de la pandemia, supe que tenía que depositar en el cesto de la basura que había escrito y me hizo recordar algo. Y cuando a veces los ingenieros, una inundación, los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, el trabajador, estaban levantando los cables que se habían caído. Entonces, cuando no había poste, no había sierras para cortarlos, tomaban serruchos y cortaban árboles, así los postes los levantaban. Un servidor que estaba por ahí, casi le decían, no estorbo. Entonces veía cómo los ingenieros devolvían la energía a la comunidad. Y yo pensaba como economista, ¿qué hago? ¿Aquí donde optimizo? ¿Aquí donde no era posible? Entonces, desde aquella ocasión se me hizo llevar a la economía los nuevos descubrimientos que funda la Universidad Nacional Autónoma de México por decreto del Congreso, nos obliga a resolver los problemas sociales.
la UNAM se funda como una institución encargada para resolver problemas concretos de nuestra sociedad. Y entonces me di cuenta que todo aquello que había que reconocer, que no se podía optimizar. Me di cuenta que en ciencias sociales no se podía predecir. Y después, que bueno, si ya hice la crítica, ahora en Oaxaca, en su amplia cultura, hay un dicho para mí es importante, que dice, diciendo y haciendo, ¿verdad? En términos filosóficos, le diría, el pueblo que es sabio siempre dice, diciendo y haciendo, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que formé los economistas, pero también en general en la formación de los científicos sociales, había conceptos que se dejan de lado. Y uno de esos conceptos es el concepto de dialéctica. El concepto de dialéctica fue abandonado porque fue asociado a cuestiones de carácter político. Y nadie quería hablar de dialéctica, la economía política en alguna escuela se le cambió el nombre y se dijo que ahora era acumulación de capital. Pero yo considero, y al final lo podemos discutir, si este concepto es válido. Entonces empiezo a reflexionar y retomo el concepto y abordo el desarrollo del trabajo a partir de considerar que la realidad es dialéctica. Y entonces establecemos que en la realidad la materia se encuentra organizada por nivel de complejidad y tipo de movimiento. Esto es del más simple al más complejo. Es decir, es una organización de carácter jerárquico. Y entonces, esta caracterización de carácter jerárquico o esta organización de la materia va de lo simple a lo complejo e inicia con el movimiento más simple, que es el movimiento mecánico. Después avanza y el siguiente nivel es el movimiento físico, donde lo que nos interesa es averiguar los efectos de las fuerzas. Después, en el nivel de complejidad, tenemos el movimiento químico, donde ya puede haber modificación en la estructura de la materia. Puede haber procesos emergentes, hay catalizadores, ¿verdad? Y puede haber fenómenos como el de combinar el sodio con el cloro, dos venenos poderosos, y tener un emergente que se convierte en un alimento. Después viene el movimiento biológico, donde hay una cualidad muy importante, aparece la vida. Con este tipo de movimiento aparece la vida. Después, esta vida, cuando nos referimos a un sistema social y este sistema es humano, entonces decimos que el movimiento, que el tipo de complejidad de este movimiento alcanza su nivel máximo. Porque a partir de este nivel máximo, nivel de complejidad en una sociedad humana, aparece un proceso emergente. El hombre en sociedad, es decir, el Homo sapiens, en algún momento se da cuenta que piensa. Y eso ya era importante. Pero después avanza y se hace la siguiente pregunta, bueno, ¿y cómo pienso? Bueno, entonces hasta aquí hemos establecido que la realidad es dialéctica, ¿sí? Y entonces creemos que para estudiar una realidad que es dialéctica, pues necesitamos, bajo el principio de la complejidad de vida, es que si la realidad dialéctica, pues necesitamos un método dialéctico, un método general que nos permita estudiar los fenómenos sociales a partir de métodos particulares según el nivel de complejidad que se presente el problema, Y entonces decimos que en la realidad existe una relación dialéctica entre lo particular y lo general. Igual una relación dialéctica entre inducción y deducción. Una relación igualmente dialéctica entre función y estructura.
entre la estática y la dinámica, entre lo histórico y lo lógico, lo diacrónico y lo sincrónico, y lo genético y evolutivo. ¿Ah? Es decir, que si nosotros queremos analizar un problema social, no podemos analizarlo solamente en su estática, debemos analizarlo en su dialéctica entonces, según el nivel de complejidad del problema, pues podremos hacer inducción y deducción, que sería el papel de la econometría. La econometría aparece como una síntesis dialéctica de inducción y deducción. ¿Ah? Entonces, ahí esto para responder al principio de la complejidad de vida. Después seguimos analizando y nos damos cuenta que entonces la realidad es compleja. Entonces la realidad es dialéctica y ahora decimos, pero también es compleja. Entonces, ¿por qué la realidad es compleja? Porque es una estructura funcional jerárquica que resulta de la interacción, autoorganización, cooperación y emergencias entre instancias, campos, sistemas, subsistemas y suprasistemas. Generalmente, por ahí más adelante en la ponencia vamos a ver que Keynes en su prefacio a la edición francesa de su gran obra, de la teoría general, dice que se han cometido errores dice, el error ha consistido en llevar las conclusiones ciertas de los casos particulares a nivel general, ¿verdad? Y entonces dice, no llamo teoría general a mi teoría porque sea válida para todo tiempo y todo lugar, sino porque la abordaré con un carácter sistémico. Eso dice, después no lo logra Keynes, ¿verdad? Pero al menos lo menciona. Entonces, en la realidad compleja, ¿qué la caracteriza? Que hay procesos de retroalimentación y procesos de interacción, los cuales dan lugar a procesos de carácter emergente, donde estos procesos de carácter emergente tienen una cualidad, ya no tienen relación, ¿verdad? O ya no presentan las características de lo que le da lugar o lo que le da origen. Entonces, hasta aquí vamos diciendo que la realidad es dialéctica, que la realidad es compleja, estamos diciendo que necesitamos métodos que respondan al principio de la complejidad de vida. ¿Ah? Entonces, igual, hay ahora, si la realidad es compleja, también decimos que la realidad es social, dialéctica y compleja. Y establecemos que en la realidad social es dinámica, contradictoria, evolutiva y coevolutiva. La realidad social es una estructura disipativa, es decir, son sistemas abiertos que necesitan disipar energía, información, insumos, dinero, personas, y tienen dos cualidades importantes. Por ser estructuras disipativas, existen al borde del caos y alejadas del equilibrio. Aquí me estoy metiendo en un campo escabroso y que debo tratar con mucho cuidado, y por eso lo discutiremos, porque al hablar de estructura disipativa, estoy hablando de física cuántica y estoy hablando de Prigogine, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado de llevar los principios de la física cuántica a las ciencias sociales, porque al final de la exposición, de lo que obtendremos alguna conclusión, es si podemos ahora estar hablando de ciencias sociales cuánticas, ¿verdad? Donde lo cuántico no tiene que ver con algo muy pequeño, ¿verdad? Sino en la brevedad de su ocurrencia, en la brevedad del tiempo en que ocurre. En física, el tiempo cuántico, pues es así, ¿verdad? Se caracteriza, tiene un nivel de complejidad, pero ese lo podemos llevar a las ciencias sociales, y en las ciencias sociales le llamamos tiempo histórico.
¿Ah? Entonces, el tiempo cuántico llevado a las ciencias sociales sería el tiempo histórico, que se caracteriza muy puntualmente del concepto de tiempo que tiene la sociedad occidental desde la cultura griega, donde el tiempo era una mera cronología, un suceso tras otro. ¿Verdad? No. La actividad requiere considerar el tiempo en seco, es decir, si vamos a asumir el tiempo en sentido cuántico, entonces el tiempo tiene que ser asumido como un vector con magnitud, dirección y sentido. Entonces, si tenemos que decir que, bueno, y entonces, ¿qué es la dirección del tiempo? Podemos establecer en este momento que la dirección del tiempo es la entropía, que avanza de los sistemas o de los niveles de entropía mayores hacia los niveles de entropía menores. ¿Ah? Bueno, entonces, esto le da un carácter, entonces, de que la dirección del tiempo es la entropía y es hacia adelante. Esto para nosotros los economistas es sumamente importante porque la tradición dice que, basándose en la segunda ley de Newton, en la física clásica, dice que si hay ante una acción, hay una reacción de la misma magnitud, pero en sentido inverso. Esto llevado a la economía nos ha llevado a creer que si hay un evento, por ejemplo, un incremento de la demanda, pues hay aumento de precios y es decir, ahí la reacción y después la demanda vuelve a su punto de equilibrio. Considerando el tiempo histórico como vector y que avanza hacia adelante, entonces podemos establecer que en ciencias sociales y particularmente en economía, el hecho es de carácter irreversible. No podemos decir que ante un hecho se vuelva al equilibrio porque antes hemos dicho que los sistemas sociales son estructuras disipativas y existen alejadas del equilibrio. ¿Ah? Entonces, en un momento más vamos a profundizar, pero estamos introduciendo. Entonces, ahora vamos, si ya decimos que la sociedad, la realidad es dialéctica, es compleja, es social, pues dentro de ella hay sistemas sociales. Entonces vamos a definir un sistema social como un sistema de comunicación. Asumimos aquí, conforme a la teoría de la estructuración social, que un sistema social es un sistema de comunicación. Es decir, que la realidad en la sociedad está constituida por sistemas de comunicación. La interacción y retroalimentación entre informante e informado constituye sistemas de comunicación. ¿Ah? Este concepto es muy, muy importante porque en economía, hasta hoy, solamente importan los impactos, ¿verdad? Es decir, importan los coeficientes. Lo que medimos en un modelo econométrico son coeficientes, impactos, pero no se averigua qué sucede después del impacto. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo aquí es que hay una acción del comunicante que va a provocar una reacción del comunicado que va a afectar al comunicante, ¿verdad? Y solamente cuando hay este proceso de retroalimentación, entonces puede decirse que se establece comunicación y esto nos lleva a otra cuestión. Decimos entonces que además de ser sistemas de comunicación, los sistemas sociales son organismos cibernéticos. ¿Ah? Donde en un organismo cibernético lo que hay son flujos de información. ¿Ah? ¿Sí? Entonces podemos hasta aquí decir,
recapitulando, haciendo un primer resumen de lo que hemos dicho, que la sociedad es dialéctica, es compleja, es social, son sistemas de comunicación, son estructuras disipativas y además constituyen organismos cibernéticos. Bien, entonces la relación dialéctica entre función y estructura se sintetiza en una dinámica autoorganizante que conduce al sistema hacia estados emergentes no conocidos previamente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a repetir porque es muy importante. La relación dialéctica entre función y estructura se sintetiza en una dinámica autoorganizante que conduce al sistema hacia estados emergentes no conocidos previamente. Esta aseveración se encuentra fundamentada, pero digamos que en el desarrollo de la presentación, lo estoy aseverando de momento, nos lleva a la siguiente reflexión. ¿De dónde surge la estructura de un sistema social? La estructura de un sistema social surge de la interacción de sus elementos. Y la siguiente reflexión. Dijimos antes que hay una relación dialéctica entre estructura y función. Si hay una relación dialéctica entre estructura y función, tiene que haber una síntesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta de la relación dialéctica entre estructura y función? Pues la dinámica. La dinámica porque un sistema social es un sistema teleológico. Entonces, es decir, son sistemas intencionales, donde los individuos o los agentes que la componen cooperan de acuerdo a algún objetivo común, ¿no? Cooperan y si tienen objetivos cada uno de ellos, entonces van a establecer tácticas y estrategias para cumplirlos. Entonces, cuando cada uno de ellos cumple el objetivo que está buscando en el sistema, entonces de la estructura surge la dinámica. Pero tiene una característica importante. Como es dialéctica, compleja y social, esta dinámica es autoorganizante y conduce al sistema hacia estados emergentes no conocidos previamente. Aquí es sumamente importante destacar autoorganizante. Vamos a reflexionar sobre lo que significa autoorganizante. Pues se autoorganiza y ahí los dejas como quiera. Pues no. Vamos a decir ahora, vamos a establecer que la autoorganización que se da en un sistema social, sobre todo si es humano, es una autoorganización guiada. Y esta autoorganización en un sistema es guiada porque va a estar asociada al poder de que tenga cada uno de los elementos que constituyen el sistema. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que si los sistemas sociales son de carácter teleológico, son intencionales, ¿no? Y que su dinámica los conduce hacia estados emergentes no conocidos previamente, la reflexión necesariamente conduce a la siguiente conclusión. Un sistema social es impredecible. No se puede conocer el resultado de un hecho social antes de que suceda. Y el resultado de un hecho social depende de su trayectoria. Es decir, el resultado de un hecho social depende de su historia. Es decir, los sistemas sociales son históricos, son lógicos, son sincrónicos y son diacrónicos. Entonces, ya dijimos, hablamos de la realidad que es dialéctica, que es compleja, que es social, hablamos de los sistemas sociales. Ahora vamos
acercándonos hacia el objetivo de nuestra disciplina y vamos a hablar entonces de la realidad socioeconómica. No podemos hablar de la realidad económica de manera aislada. La realidad económica es una realidad social. De repente, durante 40 años, algo pasó. No se ve la presentación. Ya. Durante 40 años se asumió bajo el modelo neoliberal que la economía era una disciplina que tenía que ver solamente con procesos de optimización y se dejó de lado asumirla como una ciencia social. Cuando esto fue así, se eliminaron de su estudio las relaciones de carácter complejo y se limitó la disciplina económica a la optimización. Y entonces aparecieron la optimización, los métodos de optimización, o se aplicaron, mejor dicho, los métodos de optimización, como los lagrangianos, hessianos, ¿verdad? Y entonces, cuando el economista en su computadora resolvía un hessiano, un lagrangiano y optimizaba, pensaba que había optimizado a la sociedad, ¿no? De verdad, y lo que no estaba en su modelo, entonces decía que eran externalidades, ¿verdad? Entonces nosotros planteamos la necesidad de asumir la economía como un sistema socioeconómico, es decir, como una disciplina de carácter social. Entonces decimos que esta disciplina, o más bien estos sistemas socioeconómicos, en la realidad socioeconómica es dialéctica, compleja, social. ¿Ah? Y entonces, si es dialéctica, es dinámico, o es la realidad socioeconómica, es dinámica y contradictoria. Si es complejo, establece interacciones con sus cercanos de manera autoorganizada. Esta autoorganización con carácter guiado es cooperativa y es intencional. El hecho de que sean sistemas de carácter intencional, y esta es una de las causas por las cuales no se puede predecir, ¿verdad? Es que son organismos de carácter cibernético que no son probabilísticos. ¿No? La distribución que existe en un sistema social, el tipo de distribución es una distribución sujeta a leyes de potencia y no queda sujeta a los principios de la distribución de normalidad. Esta es una de las causas por las cuales en sistemas sociales no se puede predecir. ¿Ah? Entonces es importante recordar esta característica de los sistemas sociales que tienen el carácter de intencional. Entonces, lo que hasta aquí hemos planteado es el hecho de haber dado las cualidades, los principios de lo que es un sistema social, ¿no? Y vamos avanzando hacia lo que es un mundo pequeño y breve. Creo que sin todavía introducirnos a ampliar o profundizar en los conceptos, podemos ir avistando que es pequeño porque en la interacción, ¿verdad? El mundo y la centralidad que nos dan un sistema se reduce, además la distancia, ahorita vamos a ver esos conceptos, la distancia entre un elemento y otro a través de tácticas y estrategias de la teleología de cada uno de los elementos se puede reducir. Y se habla de que hoy para conocer, por ejemplo, a una persona en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pues solamente son, antes se decían 7 nodos,
ahora luego 6 y dicen, ahora son solo 5 nodos. ¿Ya? Bueno, y breve ya podemos ir intuyendo que es porque cuando aplicamos el tiempo cuántico a las ciencias sociales y adquiere el carácter de tiempo histórico, pues entonces podemos hablar de ciencias sociales cuánticas. ¿Ah? Entonces el mundo se hace pequeño y breve, no por el tamaño, ¿verdad? No por lo pequeño en cuanto a magnitud física, sino en cuanto al tiempo, ¿verdad? Si, en cuanto a la magnitud del tiempo, la magnitud del hecho social, ¿verdad? Es en términos cuánticos. Y solamente una reflexión o un recordatorio que está en la cultura de los jóvenes, sobre todo ahora, son 20 millones aproximadamente de clics por segundo, 1.200 millones de clics en un minuto y muchos millones en una hora y en un día, ¿verdad? Y las transacciones hoy en las bolsas de valores, la compra y venta de acciones, la determinación de los precios en los sistemas financieros, pues es a través de algoritmos, de computadoras, algunas de ellas cuánticas, que están en China y en Estados Unidos principalmente. ¿Ah? Entonces, el mundo pequeño por el carácter teleológico en general de los sistemas sociales, y breve porque asumimos el tiempo cuántico que en ciencias sociales nosotros llamaremos tiempo histórico. Y esto nos permite una reflexión, ¿verdad? Desde los griegos se decía que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, pero incorporando todos los principios, todos los desarrollos de la ciencia actual, podemos decir que jamás nadie se ha visto 2 veces a un espejo. Cuando uno se mira al espejo, en lo que llega el estímulo al cerebro, y si vuelvo a mirarme, no importa si es en un milisegundo, en un nanosegundo, esa persona ya cambió. Toda su estructura ya cambió, ¿no? Entonces, jamás nadie se ha visto 2 veces al espejo. Y como les decía, en mi reflexión o en mi remordimiento, de aquella vez que me sentí tan inútil por no poder hacer nada en ese momento para solucionar algún problema, pensé, bueno, si hago la crítica, pues debo ofrecer la solución. Entonces, lo que requerimos es una disciplina que considere el carácter dialéctico, complejo y social de los sistemas socioeconómicos. ¿Ah? Y entonces le llamé de varias maneras. Por ahí la primera vez le llamé socioeconomática, pero hubo por ahí alguna sensibilidad y dijeron que era muy parecido a sociomática. Y entonces, con el avance del trabajo, decidí nombrarla cibereconomática. Es decir, en la cibereconomática se incorpora la consideración de los sistemas socioeconómicos como instancias disipativas, como organismos cibernéticos, como sistemas complejos, evolutivos, coevolutivos, que en su dinámica se conducen hacia procesos procesos emergentes no conocidos previamente. Y además, estos sistemas sociales existen al borde del caos. Y aquí resalto caos porque generalmente las personas, cuando se habla de complejidad,
consideran que complejidad, sistemas complejos, es equivalente a caos. Y no. Los sistemas caóticos, puramente caóticos, no existen en la naturaleza. Y entonces, lo que existe en la naturaleza son sistemas en estado caótico, no sistemas caóticos. Entonces, ahí sí quisiera dejar muy claro que no es lo mismo complejidad que caos. Los sistemas sociales son sistemas en estado caótico que existen al borde del caos. Y de lo que hemos dicho hasta aquí, esta es un resultado de lo que fuimos construyendo. La imagen que ustedes están viendo habla del mundo pequeño, ¿no? Esta imagen corresponde a la Bolsa de Valores en México. Los datos son públicos, son tomados de su página, ¿verdad? Para evitar cualquier reclamo. Si ustedes ven la imagen en la parte superior mía izquierda, lo que van a ver ahí son una serie de agentes que están separados de la imagen que ahorita se está presentando. La imagen que aquí se está presentando corresponde a una red compleja que se conoce como una red multiplexada. Esta red es multiplexada porque en esta parte todos los nodos están unidos al menos por un hilo. Entonces, lo que allí se está dando son sistemas de información. Lo que está representado por las aristas o arcos, pues son los flujos de información, los flujos de energía y las decisiones que están tomando cada uno de los nodos, ¿verdad? Pues proviene del carácter teleológico del sistema. Es importante decir que si nosotros hiciéramos zoom a cada uno de los óvalos que aparecen en la imagen, veríamos a la vez otros óvalos. Eso es lo que nos permite decir que es una red de redes, es decir, una red compleja. Entonces, lo que nos permite también establecer que un sistema social es la interacción entre una red de redes. Es una red compleja. Por ejemplo, en la teoría del consumidor, ¿verdad? Un consumidor cuando toma una decisión de inversión, esa decisión es el producto de una red compleja, ¿verdad? Que es resultado de la interacción de mente, cuerpo y ser social. Es decir, en mente corresponde a los conceptos que se generan en la interacción y que se crean en la rutina y en la cotidianidad social. Eso sería la mente. Pues el cuerpo pues tiene que ver con los aspectos de carácter biológico que constituyen un espacio de estado, por ejemplo, que tiene que ser en términos difusos, ¿verdad? Pues constituyen un espacio de estado de carácter difuso, otro término importante, ¿no? Y que correspondería a la cantidad de latidos del corazón, a la cantidad de oxígeno en la sangre, ¿no? A la cantidad de glucosa. Entonces eso sería respecto del cuerpo, ¿no? Y así cada una de estas redes entran en interacción. Eso, según una de el doctor Romo, pues lo describe perfectamente qué es lo que ocurre en el cerebro cuando obtenemos información. Esa información se guarda como información en la memoria y después ante un estímulo se desordena esa información que tenemos ahí almacenada, perfectamente ordenada, se desordena, y así lo dice él, entonces se desata la imaginación.
en el sentido en que nosotros lo consideramos, el consumidor tiene su concepto, lo guarda en la memoria, cuando vuelve a ver algo que le agrada, pues lo asume, toma la decisión de consumirlo o no, igual alguien que va a invertir, de invertir o no. Entonces, esa información que está almacenada en la memoria sufre un impacto por la interacción con el entorno y entonces se toma la decisión de consumir, invertir, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora había que crear la herramienta para hacer estas mediciones, porque si hemos dicho que con los instrumentos existentes actualmente no era posible captar todas estas características de lo que constituye un sistema social, pues había que crear la herramienta. Esta herramienta pues se ha ido desarrollando y hoy hay paqueterías verdaderamente potentes. Pero cuando nosotros empezamos a resolver este problema, y digo nosotros porque siempre hemos integrado equipo y afortunadamente siempre ha habido estudiantes que se vinculan, que se comprometen y llevan de manera muy extraordinaria o se logran trabajos muy extraordinarios, ¿verdad? Como el que presentamos. Entonces, con el equipo que conformaba este proyecto en aquellas épocas, iniciamos la programación en redes en la plataforma Payek. Fue un proceso bastante tortuoso porque no sabíamos sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿verdad? No hay una materia que diga redes, pero no solo en la TES, no hay, pues, o ahora existen, pero son bastante caros. Entonces tuvimos que aprender y construimos esta programación para analizar un sistema social con las características que antes hemos descrito. Y el resultado fue muy, muy satisfactorio porque hubo una pregunta del doctor Lara para ver si el sistema era, si la herramienta era eficaz o no. Y la pregunta que nos planteó, quiero que en cada nodo, al dar clic, me identifique al personaje con nombre y apellido. Esa pregunta del doctor Lara guió el proyecto y entonces nosotros pudimos identificar un sistema bastante complejo, ¿verdad? Nosotros pudimos en la programación decirle, dependiendo del sector a que pertenezca la empresa, ponlo de color verde, ponlo de color rojo, ¿verdad? Y aquí se dan ustedes cuenta que hay cuadritos, que hay ovalitos más grandes, más pequeños, pero si damos clic en el programa original, vamos a ver que este nodo que estoy señalando, que se está señalando aquí, pues a su vez está integrado por otros nodos más pequeños. Entonces, después nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué nos dice? ¿Qué podemos medir con un instrumento de análisis de redes? Y hay 3 indicadores fundamentales en el análisis de redes de una red de carácter social. Esos 3 indicadores son el número de integrantes, por supuesto, ¿verdad? La fuerza del acoplamiento de los integrantes. Entonces, analizando el sistema, y por la teoría y el desarrollo que hicimos en el seminario que dirige el doctor Lara, pues aprendimos y entendimos
que existen sistemas que son fuertemente acoplados, ¿verdad? Es decir, una familia donde el papá dice yo soy tu papá y si yo digo que es de noche. No importa si el hijo ve el sol, es de noche. ¿Verdad? Eso sería un sistema fuertemente acoplado. Son rígidos, poco adaptables al cambio, tienen gran inercia o presentan gran inercia, poca capacidad para el aprendizaje. Si alguien, digamos, un alumno, solo tiene que aprenderse una fórmula, pues eso es lo que tendrá que hacer, ¿verdad? Y entonces hay poca capacidad para el aprendizaje del sistema y tiene una desventaja, que si quien está dictando las normas de manera tan férrea se desajusta, pues hay un efecto dominó. Todo el sistema de afectar. Después, el otro sistema que observamos es que hay sistemas ligeramente acoplados, que son sistemas muy flexibles, de alta adaptabilidad y aprendizaje. Hay una dificultad en la difusión de cambios locales, ¿verdad? Son estables ante la contingencia del entorno. Hay una facilidad de transmisión del sistema al cambiar los sistemas uno a uno. No hay presión para descontinuar prácticas ineficientes de las unidades que ponen y que nos interesan mucho porque a ellos pertenecen los sistemas socioeconómicos, son los sistemas con acoplamiento intermedio al borde del caos, que permite el crecimiento y cambio de manera incremental y controlada. La acción egoísta de una unidad compromete a la actitud de otra, forzándola a cambiar. Los actores son capaces de perturbar los paisajes de actitud de otros, pero no destruirlos. Es decir, existen al borde del caos. De manera que, ¿para qué sirve entonces la programación en redes? ¿Para qué sirve esta herramienta? Podemos decir que las redes son una variante de los modelos basados en agentes. Las redes son producto de una estructura de interacción inicial y de las decisiones de agentes basadas en incentivos y restricciones. Esto es el origen del mundo pequeño. Las redes son producto de una estructura de interacción inicial y las decisiones, es decir, del carácter tecnológico de los agentes. Las características de las redes son topología del entorno que existen entre distintos, ofrece una mayor flexibilidad para caracterizar estructuras socioeconómicas, pueden ser redes igualitarias o jerárquicas, y los instrumentos de análisis estructural relacional para ponderar efectos como, es decir, ¿para qué yo voy a utilizar una red? Para observar la densidad de un sistema, para observar la reciprocidad o preferencia, la transitividad, la preferencia por establecer lazos, la combinación de todos los anteriores, el tiempo que transcurre en la toma de decisión de los agentes y la velocidad con la que se transforma la red. ¿Ah? Entonces, si yo quiero observar un sistema, qué tan denso es, si es recíproco, si hay transitividad, cuáles son las preferencias, cuál es el tiempo que transcurre desde una decisión a otra y a qué velocidad, entonces no hay otro instrumento mejor, o por lo menos que yo conozca, que las redes. Y voy a pasar rápidamente con quiénes estoy de acuerdo. Porque alguna vez hubo un comentario de que en las redes no había matemáticas. ¿Verdad? Pues claro que hay matemáticas.
las redes tienen que ver con el área de las matemáticas, de la teoría de grafos, ¿verdad? Y si no, ahí está la doctora Patricia, que es matemática, ¿verdad? ¿Y quién ha estado de acuerdo con nosotros? Marx. ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Marx? Bueno, pues voy a estudiar la sociedad como un organismo, susceptible de cambios y sujeto a un proceso de constante transformación. Y luego, aquí yo tengo muchos amigos keynesianos, pero rara vez hacen referencia a esto que escribió Keynes y que cito. He llamado a mi teoría una teoría general. Con esto quiero decir que no me ocupo principalmente del comportamiento del sistema económico en su totalidad, y argumento que se han cometido errores importantes al extender al sistema en su totalidad las conclusiones que correctamente se habían derivado en relación a sus partes, tomadas en forma aislada. Es decir, yo no puedo decir nada de un sistema si solo conozco una de sus partes. Yo puedo ser médico, especialista, hacerme especialista en mano, pero al conocer profundamente la mano, no puedo decir nada, absolutamente nada, de la persona a la que pertenece esa mano. Weintraub. El valor de la teoría general de sistemas es que funciona como un instrumento de diagnóstico. Se pretende que dicha teoría pueda identificar conceptos de sistemas en diversas áreas y extraerlos de un contexto para proporcionar un modelo abstracto de un sistema general con el cual se podrían probar teoremas aplicables a la biología, a la economía, a la cibernética, al derecho. Aquí, este autor, en conjunto con Wiener, que es uno de los iniciadores de la cibernética, nos permite dar otra característica importantísima de los sistemas sociales. Son autosimilares y libres de escala. La red que presenté anteriormente tiene esas dos características: autosimilar y libre de escala. ¿Qué quiere decir autosimilar? Quiere decir autosimilar, según Wiener, y por ahí hay un aroma marxista, que si el resultado es el mismo, entonces la base material no importa. Hablamos de la misma esencia. Lo que dicho en términos marxistas equivaldría a decir que el intercambio se da porque existe una sustancia común, es decir, el valor, dado por la cantidad de tiempo abstracto socialmente incorporado en ella. Entonces, casi un siglo después, Wiener establece en un principio de la cibernética y dice así: si el resultado es el mismo, entonces la base material no importa. Hablamos de la misma esencia. Después hay otro autor, Leichum, que dice que el análisis de sistemas que presentan un comportamiento dinámico keynesiano revela la inmensa complejidad formal del análisis que necesita para tratar modelos en los que los precios vigentes y esperados, como las cantidades realizadas y anticipadas, influencian el comportamiento de la gente. Lo que el autor trata de decir, pero que no dice, y conste que ya leí como 1 kilo de libro, más el anexo,
donde persiguiendo esta cita, leí completo el libro, ¿verdad? Lo que está detrás de esta cita es que en el sistema económico son fundamentales los procesos de retroalimentación. Eso, realizadas y anticipadas, ¿no? Realizadas y anticipadas, las cantidades realizadas y anticipadas influencian el comportamiento de la gente. Es decir, los procesos de retroalimentación, ¿no? Yo recibo una señal del mercado y yo voy a responder frente al mercado. Eso es un sistema cibernético porque se está estableciendo un sistema de comunicación, ¿verdad? Pero además es un sistema de comunicación porque hay una respuesta del informado respecto del informante. Entonces, me parece que considerarlo así a los economistas y en general a los estudiosos de las ciencias sociales nos haría muy bien. Después dice el autor, por supuesto, la cibernética como teoría formal solamente empezó a desarrollarse durante la guerra gracias a la aparición en 1948 del libro del profesor Wiener. ¿verdad? Entonces, de otra sensibilidad ahí, quizá para los compañeros keynesianos, es que hablan de la revolución keynesiana. Pues si fue una revolución, fue una revolución de terciopelo, porque como dice aquí el autor, tal revolución no se produjo. Entonces, los compañeros keynesianos, por si se enojan, pues échenle la culpa ahí a Lecho, ¿no? Y a Wiener. Aglietta, ¿no? En su obra de los sistemas de regulación, ¿verdad? Aglietta se dedica a estudiar el sistema económico como sistemas de regulación, ¿verdad? La regulación del capital. Y él dice que es menester introducir el estudio de la dinámica, definida etimológicamente como el estudio de las fuerzas y de los cambios de estado. Esto es, de la lógica interna de transformación, la regulación de un sistema que se transforma. Dicho en nuestro lenguaje, lo que estaríamos interpretando con Aglietta o fundamentando con Aglietta, que lo que encontramos o buscamos en un sistema es averiguar el algoritmo de evolución de un sistema. Intuir, conste que no estamos diciendo predecir, sino intuir el algoritmo de evolución de un sistema nos permite construir el futuro en el presente. Y entonces, otra herramienta fundamental, la planeación prospectiva, es decir, la construcción del futuro en el presente. Y otra reflexión para quien pudiera tomar la decisión. Urgen centros de estudios del futuro. Por supuesto, no con bola de cristal, sino con todos estos principios y los principios y herramientas de la planeación prospectiva. Eigner. El futuro no puede predecirse a causa de la compleja naturaleza de la interacción entre los subsistemas sociales, diferentes que integran el sistema general. La economía como ciencia social es resultado en gran parte de la estructura filosófica del siglo XVIII. Empirismo lógico, reduccionismo, mecanicismo, el enfoque de sistemas o cibernético permite incorporar en una estructura analítica actividades útiles, procesos complejos. Aquí, el siguiente punto en que quiero detenerme un momento es que esta reflexión del autor conduce a la siguiente reflexión personal. La ONU, en un tomo que aborda
hace o que analiza las metas de los objetivos que deben cumplirse para cumplir con las metas de la 2030, dice en un medio renglón que para lograr esto son necesarias nuevas bases de datos y nuevas estructuras mentales. Es decir, la ONU reconoce que sin nuevas estructuras mentales que establezcan el análisis y la creación, ¿verdad?, de las fuentes de información, pues será difícil llegar a aquellas metas. Entonces, nosotros proponemos trascender la cientificidad de la modernidad. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir la cientificidad de la modernidad en la cual están basadas en general la mayoría de ciencias sociales? Están basadas en la física clásica. Están basadas en la lógica clásica y el principio del tercero excluido. Esos dos fundamentos nos hablan de sistemas estables. Cuando, por ejemplo, Kolmogorov ha demostrado que la inestabilidad, que la estabilidad de un sistema no se puede probar. Lo que sí se puede probar o concluir es que los sistemas son inestables por naturaleza. Si nosotros aplicamos este principio y después aplicamos el principio o eliminamos el principio del tercero excluido y lo sustituimos por una nueva lógica en el que en lugar de el principio del tercero excluido incorporemos el principio del tercero excluido, entonces tendríamos elementos para trabajar en ciencias sociales con sistemas difusos, con lógica difusa. Es decir, que la nueva cientificidad, la cientificidad que requiere el análisis de eventos en el que nosotros nos encontramos actualmente, requiere trascender la cientificidad de la modernidad basada en la física clásica y en la lógica clásica. Es decir, requiere lógicas no clásicas. Esto es muy importante porque en el principio del tercero incluido nos permite establecer de manera lógica, por supuesto no lógica clásica, que algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Este sería un principio ahora cuántico, o si sustituimos la física clásica por la física cuántica, le agregamos la lógica no clásica, y entonces nosotros tendríamos cosas tan sorprendentes que algo puede ser y no ser en el mismo tiempo. Entonces ahí está la propuesta: trascender la cientificidad de la modernidad. Y luego, Suisi y Baran toman de los conceptos de la complejidad uno muy importante. En sistemas complejos, la suma de las partes, el todo, es más que la suma de las partes. En ciencias de la complejidad, 2 más 2 son algo más que 4. Y entonces dicen ellos que no se puede decir algo del todo por la acumulación de pequeñas verdades. Es decir, yo no puedo saber algo de una persona si solo conozco su dedo meñique. Y dan premio Nobel para que también no me echen a mí la culpa, sino al doctor Prigogine. ¿Verdad? Él
propone, para no hacer la lectura textual y avanzar en la presentación, lo que él es precisamente, lo que él hace es criticar la cientificidad de la modernidad. Habla entonces de que las estructuras disipativas existen en estados cercanos, ¿verdad? Existen normalmente en estados alejados del equilibrio. En ellos coexisten fenómenos de orden y fenómenos de desorden. Se alejan y se acercan al equilibrio. El alejamiento del equilibrio nos reserva sorpresas, porque dice, los sistemas, cuando se encuentran alejados del equilibrio, en ese momento adquieren su capacidad de creación. Alejados del equilibrio, aprenden, se adaptan, evolucionan y coevolucionan. Esa es la característica que él encuentra de los sistemas, ¿no? De los sistemas en la naturaleza. Y parece que describe perfectamente lo que es un sistema social. No se puede prolongar lo que hemos aprendido en estado de equilibrio. Hasta aquí, la reflexión, por lo menos, que a mí me llevó y que no quiero involucrar a algún otro economista, es que entonces el modelo del equilibrio general de Walras es imposible. Solamente se podría dar el equilibrio general de este autor, que el autor propone, si no existiera el tiempo. Un sistema, según lo que establece la teoría, este tipo de teoría basada en la mecánica newtoniana, es que avanza hacia el equilibrio. Pero si uno lee muy bien lo que establecen, o lo que establece el autor de la teoría del equilibrio general, es que los sistemas o el sistema avanza hacia el equilibrio, pero se ha pasado diciéndonos que se encuentra en equilibrio, que parte del equilibrio. Entonces, ¿cómo puede avanzar al equilibrio si se encuentra en él? La única manera de que un sistema de ese tipo pudiera avanzar hacia el equilibrio es eliminando el tiempo. Y hemos dicho que el tiempo es histórico. ¿Por qué no se puede eliminar el tiempo? Porque en toda esta conceptualización no podemos continuar hablando de tiempo. Si el tiempo es histórico, entonces hablamos de tiempo-espacio. Entonces, en la propuesta que yo establezco o que propongo de la cibereconomática, decimos que dejamos de lado el concepto tiempo y lo asumimos como tiempo-espacio. Si hay tiempo-espacio, entonces, ¿cómo puede algo desplazarse hacia un tiempo-espacio en el que ya se encuentra? Entonces, es la propuesta de que los economistas hagamos esta reflexión. De manera que nos damos cuenta de que no se puede prolongar lo que hemos aprendido en estado de equilibrio. Y por esto no lo podemos prolongar, ¿verdad? Lo que aprendemos básicamente en economía cuando estudiamos el equilibrio. El no equilibrio, dice Prigogine, es creador de estructuras llamadas disipativas. ¿Ya? Entonces, Prigogine sería el
culpable, si así se puede decir, ¿verdad? De que yo esté llamando a las estructuras sociales estructuras disipativas. Dice él, el equilibrio es creador de estructuras llamadas disipativas, porque solo existen lejos del equilibrio y reclaman para sobrevivir una cierta disipación de energía y, por tanto, el mantenimiento de una interacción con el mundo exterior. Es decir, aquí, además, el equilibrio general solo podría darse en sistemas cerrados, en un sistema que no tuviera interacción con su entorno. De esa manera podría darse el equilibrio general. Pero cuando hablamos de sistemas sociales y los asumimos como estructuras disipativas, entonces son sistemas abiertos en permanente interacción con su entorno. Al igual que una ciudad que, bueno, ahí pone un ejemplo y dice Prigogine, lejos del equilibrio, la materia tiene propiedades nuevas, como el ejemplo que ponía hace un momento, hace un rato, de que si tenemos sodio y cloro, ¿no?, ahí separados, pues son venenos muy poderosos. Sin embargo, al combinarlos en una estructura molecular adecuada, hay un proceso emergente y adquiere una propiedad nueva. Ahora es un alimento. En el equilibrio, dice Prigogine, la materia es ciega, mientras que lejos del equilibrio, la materia capta correlaciones. Y dice él, la materia ve. Todo esto conduce a la paradójica conclusión de que el equilibrio es fuente, que el no equilibrio es fuente de estructura. El no equilibrio es una interfaz entre ciencia pura y ciencia aplicada. El resultado de una evolución que se dirige hacia sistemas cada vez más complejos. La naturaleza utiliza el no equilibrio para sus estructuras más complejas. Y entonces Prigogine, y con lo que estamos absolutamente de acuerdo, propone la creación de la tercera cultura. Es decir, el fin de la separación entre ciencias blandas y ciencias duras. Porque lo que él dice es que en un proceso químico, cuando hay bifurcaciones, hay historia. Es decir, hay un aporte de las ciencias sociales a una ciencia dura, ¿ah? Y después ese principio puede ser aplicado a las ciencias sociales. Entonces, dice él, hay una interacción de manera transdisciplinar y entonces esta tercera cultura acabaría o daría por finalizada esa etapa donde se consideró o aún se considera jerárquicamente superiores a las ciencias duras sobre las ciencias sociales. Esto es muy importante porque nos da la pauta o nos da el sostén para poder trasladar los principios de la física cuántica a las ciencias sociales y entonces empezar o hacer la propuesta de hablar de ciencias sociales cuánticas, porque ya hay biología cuántica, química cuántica, física cuántica. Entonces, si se hiciera esto, se lograra esta concepción transdisciplinaria de la realidad y se lograra esa tercera cultura, de lo que estaríamos hablando sería de ciencias del no equilibrio o ciencias sociales cuánticas.
Lo que ustedes están viendo en la pantalla son resultado de 5 años de trabajo, de aplicar la metodología que fuimos pensando y que fuimos creando. Es decir, cada una de ellas es resultado de un proceso social que inició así como actualmente están mis alumnos ahora en el seminario, discutiendo problemas en general de que a cada uno le interesaba, fuimos anotando la problemática o los problemas que consideraban en ellos, los alumnos, charlas de café con compañeros en el C3, en la FES Acatlán, ¿no? Y entonces fuimos viendo cuál era la dinámica lineal, ¿no?, de ese tipo de problemas. Entonces veíamos que acá se obtenían gobiernos sometidos, que se obtenían como variables de salida ganancias, que era muy importante que el Estado recuperara los medios masivos de comunicación. Ya por acá veíamos que el que controla el sistema, el que controla el stock, controla el sistema. Y entonces se establecieron diferencias entre flujos y stocks. Aquí nos dimos cuenta que generalmente en la economía que se enseña, se dejan de lado o no se hace la diferencia entre flujos y stocks. Entonces aquí nos llevó una buena cantidad de tiempo establecer este esquema. Este no es un esquema complejo, es un esquema lineal, ¿no? Pero de lo simple surge lo complejo. Entonces dijimos, ahora vamos a dedicarnos a cada uno de estos problemas. Por supuesto que esto se plasmó después en 3 tesis muy brillantes tesis, ¿verdad? Pero quedan pendientes muchos de los problemas que se encuentran ahí. Bueno, no sé qué pasa aquí con mi mouse. Bueno, acá ya lo encontré, ¿verdad? Y lo que estamos observando es la metodología para la solución de un problema, particularmente de un problema social. Y tomamos la definición que el doctor Lara da de lo que es problema, y se asume que problema es la diferencia entre lo que deseamos y la realidad social. Y que la solución del problema entonces es establecer tácticas y estrategias para acercar lo que queremos con la realidad. Entonces nos dimos cuenta que necesariamente para la solución de un problema social, con todo lo que ya hemos abordado, la solución de un problema social tiene que ver con establecer la estructura de un sistema. Y establecer la estructura global de un sistema, ¿verdad?, pues implica después analizar su dinámica. ¿Verdad? Acá establecemos, a través de redes, establecemos la estructura funcional del sistema. Después, mediante este laboratorio de simulación, esto es un laboratorio de simulación porque nos permite eso. De lo que adolecemos generalmente en los sistemas sociales es por cuestiones éticas, pues no podemos tomar una persona y someterla a estudio, ¿verdad? Entonces, necesitamos laboratorios donde podamos probar nuestras hipótesis. Y construimos este laboratorio de simulación
para medir el efecto de la cultura sobre un problema en particular, el problema de la violencia de carácter epigenético. Entonces, esa violencia, que no es cualquier tipo de violencia, sino esa violencia que se da por el contacto del individuo con el entorno. Y nos dio magnífico resultado este laboratorio de simulación. Entonces, aquí la programación, tuvimos que aprender a programar, ¿verdad? Aquí la estructura funcional, acá la dinámica global. Después, aquí, programación basada en agentes, en NetLogo, para observar procesos emergentes, y este fue el resultado del trabajo de Pamela Carrión, que después desarrolló en su tesis de dinámica no lineal, y aquí podemos observar cuál es el papel del dinero en la economía. El dinero, por naturaleza, al entrar en interacción y al ir avanzando en el nivel del capitalismo, los flujos de dinero establecen mayores niveles de interacción entre los agentes, y la desigualdad se da por naturaleza, porque dijimos que son de carácter teleológicos. Y otra propiedad, la posibilidad, conste que no dije probabilidad, dije posibilidad, de que alguno de los elementos se una a otro, depende de su tamaño, es decir, de su poder. Y vamos a definir, fue definido el poder como la capacidad de un agente para imponer sus objetivos propios a otro. Entonces, dependiendo del poder, ¿no?, la probabilidad de que cualquiera de ellos se una a otro depende del poder, es decir, de su tamaño. ¿Y por qué? Porque ya dijimos que son organismos de carácter cibernético, y su distribución de probabilidad no es normal. Después dijimos, bueno, ¿y ahora qué va a suceder después? Ahí tenemos ya entonces estructura, dinámica global, procesos emergentes, pero era fundamental analizar o tener una herramienta que nos permitiera establecer el carácter cibernético de cada variable en un sistema. Si esto sucede acá, ahí en el modelo de NetLogo, que nos indicó que no hay una distribución normal, sino que está sujeto a leyes de potencia, entonces era preciso tener una herramienta que nos permita medir el peso cibernético de cada variable, para que cuando yo tenga que tomar decisiones, pues a veces quiero que la variable o la decisión afecte a muchos, que la decisión afecte a pocos, pero eso me lo va a dar esta herramienta, que la hicimos con la plataforma, porque ese es el otro asunto, proceso emergente. Al ir construyendo las herramientas, vamos aprendiendo a programar. Si me preguntan ustedes, ¿eres programador?, dirían que no. ¿Sabes programar? Tampoco. Pero si me preguntan, ¿puedes programar? Sí puedo programar, ¿verdad? No a la velocidad de un programador, pero pues es importante la interacción de carácter teleológico y la interacción entre disciplinas. Espacio que en el seminario del doctor Lara es perfecto, ¿verdad? Porque ahí había esa interacción entre computólogos, entre economistas, músicos, y entonces en la interacción pues nos ayudábamos y daban lugar a estos procesos de creación. Y como diría el doctor Martínez Merkel, algo que es transdisciplinario es eso que a lo largo de un periodo largo de tiempo nos lleva a tener un pensamiento común, ¿no? Bueno, entonces si ya teníamos los procesos emergentes, acá en esta herramienta que
esta que estoy señalando, yo puedo establecer el peso cibernético de cada variable y si las grafico, yo puedo ver qué característica tienen las variables, si son reactivas, pasivas. ¿No? Entonces, aquí me da las regiones que al graficarlo, cuáles son meras variables cosméticas, cuáles son caóticas, ¿no? Entonces, ahora poseo herramientas para analizar la estructura funcional de un sistema, poseo herramientas para determinar la dinámica global de un sistema, para analizar los procesos emergentes de un sistema, para analizar el peso cibernético de cada una de las variables, pero esto no estaría completo si yo no analizo el efecto de los efectos. Entonces, en la gráfica que está aquí, yo puedo ver los efectos de los efectos. ¿Eso qué quiere? ¿Qué me permite averiguar? Me permite averiguar el curso de una variable de tiempo histórico. Puedo analizar la estabilidad de un sistema, por ejemplo, la matriz de insumo-producto. Si yo elevo la matriz de insumo-producto a la segunda potencia, se mantiene la estabilidad del sistema, ¿no? Al elevarla al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, pero después de la sexta potencia se rompe la estabilidad. Entonces, yo puedo, mediante esta herramienta, en la plataforma Micmac, Mactor, averiguar cuál será el curso de una variable en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, igual, en un estudio del doctor Romo, él decía en ese estudio, él es uno de los principales especialistas del cerebro, que cualquier célula se convierte en neurona, que hay un estímulo del cerebro, como una convocatoria, imaginen la convocatoria de la Gaceta UNAM, lanza la convocatoria de que se requiere que una célula se transforme en neurona, y entonces la célula, al recibir el estímulo, tiene una trayectoria y se convierte en neurona. Esta herramienta, entonces, para nosotros nos permitiría averiguar, por ejemplo, cómo el sector del cómputo en un tiempo-espacio determinado se convertiría en exportador, en no exportador, o cómo lograr que estos nodos que están por acá aislados se unan en el tiempo a otro mayor, ¿verdad? Entonces, yo puedo aquí averiguar precisamente eso, el proceso de evolución, coevolución y transformación mediante un proceso emergente de una variable en el tiempo. Además, ahora, para que luego, porque en aquel evento que les platico de la inundación, la broma pesada de los ingenieros fue, ¿va a haber economista? Pues ahora, cuando yo estaba externando mi impotencia por no poder ayudar, me dijeron, bueno, pues ahora supón que el río no existe, ¿no? Y entonces la ironía dolió, ¿verdad? Entonces, para no suponer que el río no existe, integré, por supuesto, el resultado de todo este proceso del equipo. Creo que no hay conocimiento puro, ¿verdad? Y estas herramientas o estos trabajos son resultado de un proceso social. Lo que tenemos aquí es un simulador que integra el sector productivo, el sector
público y el sector financiero. Este simulador, que por cierto está esperando para construir las bases de datos, este simulador nos permite averiguar, por ejemplo, a dónde va la ganancia. Si uno analiza el periodo que se ha llamado neoliberal, que debería decirse de la nueva síntesis neoclásica, uno encuentra que la inversión en formación de capital físico es baja y la inversión en instrumentos financieros es muy alta. Pero la teoría dice que el ahorro es igual a la inversión y que la inversión, dicen los keynesianos responden, bueno, pero el ahorro solo es posible si hay ingreso. ¿No? Y estamos de acuerdo. Entonces, revisando las bases de datos, las series históricas de datos, pues uno encuentra que había ganancia. Sí había ganancia. Hay un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo donde se muestra que hay ganancia, pero no había inversión. Entonces, este simulador nos dice a dónde iba a parar toda la energía, toda la producción del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, y ese iba a parar toda esa ganancia que se obtenía, la utilidad que se obtenía en el sector de producción, era trasladada a el sector financiero en instrumentos de especulación, dado que la ganancia en el sector financiero es en orden exponencial. Entonces, bajo la ley de la competencia, los capitales del mismo monto reclaman ganancias del mismo monto. Entonces, concurren hacia los sectores donde van a obtener las mayores utilidades y, por supuesto, les deja de interesar en invertir en inversión para generar formación de capital y generar empleos. Después, ¿esto a dónde iba? A los paraísos fiscales. ¿Verdad? Las ganancias que obtienen las empresas al final, uno puede seguirles el paso o la ruta a esas ganancias hasta cierto punto. Cuando llegan a los paraísos fiscales, pues eso ya, esa información ya no es para mortales, ¿verdad? Ya es otro tipo de instrumento lo que se necesita. Pero se daba un fenómeno muy interesante. De los paraísos fiscales, de acá salían las ganancias, la utilidad, los recursos. Pero cuando estos países, por esas prácticas, por no haber inversión, por no generar empleos, entraban en crisis, ¿de dónde vienen los recursos? Precisamente de esos paraísos fiscales. Es decir, ahí hay otro proceso de retroalimentación y otra constitución como sistema de comunicación. Entonces, tengo procesos emergentes, estructura funcional del sistema, procesos, aquí esto se llamaría relaciones indirectas, tengo la dinámica global, el peso cibernético de las variables en un sistema, y todo eso aterrizado en un modelo de simulación que le llamaría el modelo total. Esa es una metodología, es una propuesta que hemos llamado cibereconomática. Y aquí, muy rápidamente, ¿qué herramientas utilizamos? La matriz de impacto cruzado. O sea, para conocer el peso cibernético de las variables, pues tienen que ser procesos
cibernéticos también. Entonces, estos procesos cibernéticos deben ser comunicación, procesos emergentes. Entonces, se inicia aquí. Acá aquí se inicia. Ahí observamos el problema, platicamos con expertos, o sea, este sería el método de por participación de expertos. Platicamos con ellos. El modelo macroeconómico real a que lo aplicamos son 22 variables que tienen que ver con el sistema económico mexicano. Y aquí establecemos un sistema de comunicación a través de una matriz de evaluación lingüística. Preguntamos a los expertos, ¿usted qué opina? Les damos valores cualitativos. A ver, si usted cree que es vigente, si es fuerte, si no es muy fuerte, si es apreciable, si es apreciablemente el cambio, si es regular, ¿no? Entonces ahí establecemos en la matriz de evaluación lingüística un sistema de comunicación y lo que emergerá de la participación de los expertos, pues es lo que vamos a considerar el concepto que vamos a aplicar a nuestra investigación. Entonces aquí les proporcionamos nosotros esta matriz, que es una matriz simétrica, que tiene la característica también de ser descomponible, y les pedimos que registren, que valoren cualitativamente la variable. Después, ¿no?, les pedimos que le den una valoración numérica, es decir, que algo concreto, ¿no? Del otro lado, en la anterior matriz, lo que tenemos son conjuntos difusos, ¿no? Lo que las valoraciones que ellos nos van a dar son difusas. Aquí lo que tenemos son valoraciones numéricas. Entonces aquí están entrando en interacción, es un sistema de comunicación y se está generando un sistema cibernético porque se está disipando información. De ello, nosotros podemos obtener los indicadores que nosotros necesitamos. Entonces, obtenemos 4 tipos de variables. Si una variable es predominantemente activa, si es predominantemente reactiva, si es una variable crítica, si es amortiguante. Y luego nos dio así fue muy estimulante que al observar en la realidad, al llevar el modelo a la realidad, pues encontramos que el tratado de aquí, la cultura, ¿verdad?, pues es predominantemente activa. ¿verdad? Encontramos el papel fundamental que tiene el Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí lo que se está reflejando es todo lo que hemos establecido anteriormente, que las características de un sistema cibernético es un sistema de comunicación no probabilístico, tiene o presenta o está sujeto a leyes de potencia, y creo que tenemos que definir una ley de potencia. Una ley de potencia, porque creo que no lo he dicho anteriormente, una ley de potencia es una función que establece una relación inversa entre la magnitud de la variable y su de frecuencia. Entonces aquí, además, ¿verdad?, ya tengo el instrumento para medir el peso cibernético de cada variable. Después, o como resultado de esto,
o este método da solución a un problema que tenemos en ciencias sociales. No podemos trabajar simultáneamente con otro tipo de instrumentos, simultáneamente con variables blandas y variables duras. Este método de la matriz de impacto cruzado, que no es probabilística, sino cibernética, nos permite trabajar simultáneamente con variables blandas y duras. Sería motivo de toda otra ponencia cómo aplicamos esta metodología de la matriz de impacto cruzado para medir el efecto de la cultura en la disminución de la violencia de carácter epigenético. Pero para eso se puede utilizar. Esto es el laboratorio o es ya el modelo completo del que ya hablé hace un momento, que cumple con todas las características. Entonces es dialéctico, es social, es contradictorio, es un organismo que existe al borde del caos, no se puede predecir, es una estructura disipativa. Y aquí adelanto algunas conclusiones. El sueño es de que esto se plasme en una publicación, en un libro, pero podemos decir entonces que tenemos un mundo que es breve, ¿no? Un mundo que es breve, primero, el mundo pequeño. El mundo es pequeño, el sistema social es pequeño porque son sistemas intencionales. El mundo social es pequeño porque son sistemas de carácter intencional. No son sistemas probabilísticos. La distribución de probabilidad para cada elemento del sistema no es similar. La distribución de un sistema social está sujeta a ley de potencia. La posibilidad de un elemento del sistema de unirse a otro depende de su tamaño. La intencionalidad del sistema posibilita que la distancia entre dos elementos aumente o disminuya. El mundo es breve. En los sistemas sociales, el tiempo se incorpora como un vector cuya dirección es la entropía del sistema. En sistemas sociales, el tiempo es histórico, es cuántico. Se mide en nanosegundos, milisegundos. Dada la anterior consideración, podemos establecer que las ciencias sociales adquieren un carácter cuántico por su brevedad en la escala de tiempo cuántico que en ciencias sociales pues llamaríamos tiempo histórico. Y esto es muy importante para hablar de un mundo pequeño y breve. En la ciencia tradicional, en la ciencia social tradicional, la distancia es un concepto físico, ¿no? Entonces decimos que la cercanía entre dos elementos del sistema queda definida en términos físicos. Sin embargo, cuando dos elementos del sistema mantienen una relación, no importa dónde se encuentren, son cercanos. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempo cuántico, de tiempo histórico, si dos elementos de un sistema mantienen una relación, no importa dónde se encuentren, son cercanos. Y si no, ya verán, ¿no? A la mesa. Los hijos tienen un amigo en Rusia, el papá está en el trabajo, la mamá viendo una receta, ¿verdad? Entonces, no importa dónde se encuentren, si se mantiene una relación, son cercanos. Es decir, que para nuestro análisis tenemos que incorporar o modificar el concepto de cercanía. Bueno, y finalmente, pues, como les había dicho anteriormente, no hay conocimiento puro.
los culpables de lo que aquí se ha planteado, y hay algunos otros más. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí terminaría porque estoy muy interesado en poder establecer un proceso de retroalimentación con quienes están ahora escuchando o viendo esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, déjeme callar Rosa Laura.